Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 71º capítulo de la historia del mayor torneo europeo de clubes, la Liga de Campeones. Para la temporada 2024-2025, Real Madrid aspiraba a buscar su 16º título a nivel continental. Vamos a ver esto y mucho más a lo largo de este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. En el 2018, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, inició conversaciones con otros clubes para formar una nueva competición con respaldo financiero sólido en caso UEFA no haga hecho reformas que consideren aceptables. La llegada de la pandemia del COVID-19 revivó este deseo debido a las pérdidas financieras generadas por las medidas sanitarias que buscaban evitar el avance de la enfermedad. A fines de ese año, UEFA comenzó a preparar un borrador en donde se planeaba cambiar la fase de grupos a un sistema suizo. ¿En qué consiste ello? En que los equipos se enfrentarían a una determinada cantidad de rivales distintos, jugándose a un solo grupo y con el propósito de que cada equipo jugara 4 partidos más en la etapa inicial, aunque poniendo en aprietos al calendario con el propósito de dar más interés a esta fase y que incluía entradas a la fase de eliminación de la Europa League y clasificación directa al siguiente torneo a los que llegaran a semifinales. A inicios de febrero de 2021, el diario francés L'Equipe reportó que esta ampliación incluiría una ampliación a 36 equipos y que los 4 nuevos cupos serían para el tercer puesto de la quinta liga del ranking, que curiosamente era Francia, el mejor campeón nacional no calificado de forma directa y los 2 mejores calificados a otras competiciones europeas y las fases eliminatorias de la Champions, en todos los casos decididos a través de coeficiente. En abril de 2021 se dieron movimientos muy relevantes que condujeron al cambio de formato. El día 18 se dio un acuerdo de 12 clubes que fundaron la Superliga, los cuales eran Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter, Milan, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United. Ante ello, UEFA, las ligas donde pertenecen esos clubes y la Asociación de Clubes Europeos se mostraron en contra de ello, lo que condujo a que los 6 ingleses, los 2 milaneses y Atlético de Madrid se retiraran de allí pocos días después. En medio de todo esto, el día 19, la UEFA anunció el cambio de formato para el máximo certamen europeo y que se extendería también a la Europa League y la Conference League. Las tres adoptarían la mencionada fase de liga con 10 partidos para cada equipo en Champions y que se ampliaría la cantidad de calificados de 32 a 36 equipos, además de 8 partidos para la Europa League y 6 para la Conference, aunque en ambas aún se evaluaría que se diera la misma cantidad de equipos. Se definió que los 4 nuevos participantes de la fase principal serían los mismos que señalamos de la nota del equipo, con la diferencia de que el campeón nacional nuevo que se uniría se definiría también desde la fase clasificatoria, pasando a ser 5 equipos los que iban a venir de allí. El torneo también incorporaría una ronda intermedia similar a la ya implementada en Europa League y Conference, en la que competirían los equipos del noveno al 24º lugar de la fase de liga a doble partido. Sus vencedores irían a octavos de final, donde esperarían los 8 mejores de la fase de liga. Los 12 últimos de esta instancia quedarían eliminados de toda competición europea sin opción de ingresar a la Europa League. Si bien la base estaba, quedaban algunos detalles por definir. En marzo de 2022, la ECA pidió que las 2 plazas finales, que serían de los 2 mejores no calificados, sean definidas parcialmente en base al mérito histórico, pero UEFA comenzó a pensar una mejor forma de definir esos lugares y el 10 de mayo del 2022 salió a la luz el que sería el formato definitivo. Lo indicado en abril de 2021 se mantuvo, con la novedad de que la cantidad de partidos en fase de liga se reduciría de 10 a 8, con 4 como local y 4 como visitante por equipo, y distribuidos a lo largo de las 10 semanas destinadas a la competición europea de clubes, con semanas exclusivas no solo para la Champions, sino también para la Europa League y la Conference. Además, los 2 últimos lugares de la fase de grupos se iban a definir a lo largo de la temporada anterior, la 2023-2024, y sería para las 2 federaciones con mejor rendimiento en ella, quienes sumarían un boleto adicional a los que ya obtuvieron, por lo que llamaremos a partir de ahora la clasificación estándar, o sea, el coeficiente tradicional de 5 años y que se le iba a conocer como cupo por performance europea. Ahora, para efectos cambios, se le detallará cuál es el formato completo desde la fase clasificatoria. La ruta de campeones iniciaría con los 32 peores rankeados, salvo el Liechtenstein, que no tiene liga,
desde la primera ronda preliminar a doble partido, con lo que desaparecería el torneo clasificatorio que jugaban los 4 peores rankeados en serie única. Los 16 clasificados entrarían a la segunda ronda, donde esperarían los 8 ocupantes del 15º al 22º lugar del ranking. Sus 12 vencedores jugarían en la tercera ronda previa, y los que triunfaron allí pasarán a los playoffs, donde esperaban los campeones del 10º al 14º lugar. En la ruta de liga, mientras tanto, los 6 subcampeones del 10º al 15º lugar entraron desde la segunda ronda previa. Sus vencedores entraron en la tercera ronda previa, donde esperaron el cuarto de la quinta asociación, el tercero del sexto lugar y los subcampeones del 7º al 9º puesto. Los 4 vencedores jugarían entre sí los playoffs. La fase de liga juntaría a los 7 vencedores de la etapa clasificatoria más los que venían calificando regularmente desde 2018 a 2019, y los 3 nuevos a raíz de la ampliación, el tercero de la quinta asociación y los 2 por performance. En caso de que los campeones de Champions y Europa League clasificaran el torneo a través de la clasificación estándar, sus lugares serían reemplazados por el mejor calificado dentro de la ruta de campeones y el mejor de la ruta de liga respectivamente mediante la tabla de coeficientes, y así con las demás fases hasta cuadrarlo todo. Las clasificaciones de Europa League y Conference League desde las fases previas se mantuvo igual. Para el tema de las 2 fechas adicionales que iba a tener la fase de liga, se decidió que se usaran las 2 últimas semanas de enero de forma consecutiva. De esta forma, dicho mes se usaría por primera vez en la competición desde la temporada 1967-68, cuando Eintracht Braunschweig y Juventus jugaron el 31 de aquel mes la ida de su serie de cuartos de final. Las llaves de la ronda intermedia y octavos de final se jugarían en las 4 semanas que eran destinadas para la disputa de esta última instancia en el formato anterior. Francia era la quinta asociación del ranking de la UEFA y fue la beneficiaria también con el pase para el cuarto lugar de la Ligue 1. Bélgica le quitaba a Serbia el cupo directo. En tanto, Países Bajos arrebató a Portugal la opción de tener un tercer equipo, y Grecia perdió la chance de escribir a su subcampeón, siendo beneficiaria Turquía y la República Checa. Esta última porque Rusia ya había salido de los 15 primeros del ranking, aunque estaba excluida por tercer año consecutivo debido a la guerra en Ucrania, siendo perjudicado en esta ocasión el Zenit de San Petersburgo. Ello permitió a Suecia y Polonia inscribir a sus campeones en la segunda ronda previa, al igual que Hungría y Azerbaiyán, aunque el caso de las 2 últimas fue porque sus campeones tuvieron los coeficientes más elevados de los que entrarían en la primera previa, debido al título del Real Madrid y su calificación duplicada por ser campeón de España. Ucrania entraba a los grupos y Croacia al playoff por el mismo motivo, dentro de la ruta de campeones. Por otro lado, la calificación del campeón de la Europa League, Atalanta, por ser el cuarto de Italia, hizo que el subcampeón de Portugal entrara directo a los grupos por la misma razón. El beneficio también llegó a los subcampeones de Austria y la República Checa, pero estos iban a la tercera previa. Finalmente, Alemania e Italia fueron las primeras beneficiadas por los cupos de performance europeo, y sus quintos lugares entraron, aunque los alemanes pudieron meter 6, si Borussia Dortmund, que acabó quinto en la Bundesliga, fuera el campeón europeo, debido a que esto no aplicaba en las plazas estándar. Dortmund hubiera ido solo como campeón defensor y no como quinto puesto, aclarando ello. Eso porque se permitió la inscripción máxima de 6 clubes por país. Polonia fue el otro beneficiado por esta medida. La primera ronda previa fue sorteada el 18 de junio de 2024 en la sede de la UEFA en Lyon. A los 28 equipos se les dividió en 3 grupos acorde a los principios del Comité de Competiciones de Clubes. Los encuentros se jugaron el 9, 10, 16 y 17 de julio del 2024. Balkany se impuso a la debutante Unió Esportiva Santa Coloma en Andorra con tantos de Linton Emeryahu de penal y el albanés Bernard Carrica, pero en Podujevo el paraguayo Franco de Jesús forzó los penales, donde el cuadro andorrano hizo historia al ganar. Luego el debutante Panevesi sorprendió en esta etapa al vencer al HJK de Helsinki con una goleada con los tantos de Ernestas Berliulis, el argentino Nicolás Gorosov de penal y el congoleño Noel Embo. Los lituanos lograron su clasificación tras el empate a 1 en Finlandia. Asimismo, el Dinamo de Minsk igualó a 0 con Pionik en Mesokovets, Hungría, a donde se trasladó por las sanciones a Bielorrusia debido a su presencia en la guerra con Ucrania. Un penal de Agyasei Javrilovich en el último suspiro permitió que los bielorrusos se clasificaran en Armenia. En tanto, Lincoln Red Imps venció de visita a Handun Spartans con el tanto de Ethan Brito. Sin embargo, en el Europa Sports Park, el brasileño Vitao empató a la serie y obligó a la tanda de penales. Allí Steve Borg falló el último disparo y el equipo de Gibraltar avanzó a la segunda ronda. Después Celje sentenció su serie contra Flora Tallinn al golearlo en Estonia con goles del Josa Matko, Damian Bulicevic, Mark Sabukovnik, el jamaiquino Rolando Arons y Taman Svetling. Su pase se confirmó con la victoria 2-1 en casa.
Por su parte, el Steaua de Bucarest en sus dos partidos contra el Virtus lo goleó sin dificultad. En Vale lo consiguió con triplete de Darius Sularu y los dobletes de Daniel Popa y David Miculescu, quien también marcó en la vuelta en Rumania, donde hizo doblete el francés Malcolm Njuma. Mientras tanto, en Westbury, Inglaterra, The New Saints venció al debutante Desic con doblete del inglés Brad Young y Danny Davis. El empate a 1 en Podgorica, donde se trasladó el campeón de Montenegro, permitió a los galeses clasificarse. Asimismo, Viking y Shamrock Rovers empataron a 0 en Reykjavik. La vuelta en Tallaght se resolvió con doblete de Johnny Kenny, lo que posibilitó que el campeón irlandés avanzara. A los irlandeses no les bastó el descuento del danés Nikolai Hansen. Al día siguiente, Slovan Bratislava garantizó su lugar en la siguiente ronda después de ganar sus dos partidos contra el Struga, con goles de Vladimir Weiss, quien anotó en la ida, y el autogol de Kires Kristevski en Orit. Juraj Kuka hizo doblete de Nepal. Mientras tanto, Kik Laxvik venció sin problemas al Difference en las Islas Feroe con doblete de Arni Frederiksberg. Su clasificación fue ratificada tras el empate a 0 en Luxemburgo. Luego en Shymkent, los debutantes Oldavas y Petrokup empataron sin goles. El partido de vuelta en Chisinau vio a Teodor Lungu dar la clasificación del equipo de Incesti a la segunda ronda. Después Ludogorets se impuso al Dinamo de Batumi en Razgrad con goles del ganés Bernard Petey, el brasileño Rick y el noruego Aslak Witry. Descontó quien hiciera el único gol de la vuelta, Vladimir Mamuchashvili, pero no alcanzó para los georgianos que quedaron fuera. Luego el Rigas Fútbol Escola venció al Larn goleándolo en sus dos partidos. En Riga lo hizo con los tantos de Martin Skigus, Daniel Balodis y el serbio Stefan Panic. En Irlanda del Norte lo hizo con el brasileño Baiano, el serbio Darko Lemajic, Yanis Ikeauniekis y el marfileño Ismael Diamondé. Finalmente el Borac Banja venció al debutante Knater Rogozine con tanto de Damir Jelka. El campeón del Albania venció 2-1 en el Vaso, lo que obligó a la tanda de penales. Pero erró 2 de sus 3 disparos. Los bonos acertaron sus 4 remates y pasaron. La segunda ronda previa fue sorteada el 19 de junio de 2024 en la sede de la UEFA en Nyon. Los encuentros se disputaron el 23, 24, 30 y 31 de julio del 2024. A los 24 participantes de la ronda de campeones se les dividió en 3 grupos acorde a los principios del Comité de Competiciones de Clubes. Lincoln Red Imp no pudo poner resistencia ante Karabakh en su serie. La estrella fue el brasileño Juninho, quien anotó uno de los goles en la victoria azerí en Gibraltar y un triplete en Bakú, que cerraron el argelino Yacine Bencia y el caboverdiano Leandro Andrade. Luego el Sparta Praga se metió en la siguiente ronda tras vencer al Shamrock Rovers en sus dos cotejos, con goles del serbio Veliko Birmancevic y Thomas Beisner en Irlanda. En Letna se impuso con los tantos del nigeriano Victor Olatunji, los daneses Matías Rossi y Asger Sorensen y el albanés Indrit Tucci. Después Alpoel se midió contra Petrocup y lo derrotó gracias a un penal del brasileño Marquinhos en Nicosia. En su visita a Chisinau, Sergiu Blatica empató la serie en el segundo tiempo. Sin embargo, 5 minutos después, Marquinhos dio la clasificación al campeón chipriota. En tanto, Ferencváros derrotó a The New Saints con calma gracias al triplete del maliense Adama Traoré, el penal del brasileño Marquinhos, no el mismo que mencionamos del Apoel, y de noruego Christopher Zakariasen, quien anotó uno de los tantos de la Vuelta en Northwest y aseguró la clasificación. Por su parte, Celje y Slovan Bratislava igualaron a 1 en Eslovenia con el croata Luka Bobikanek adelantando local y David Strelec igualando para la visita. Este mismo jugador anotó 2 goles en el partido de vuelta que terminó con un marcador de 5-0 a favor del equipo eslovaco, que así avanzó a tercera ronda. Asimismo, Malmo se enfrentó aquí y lo derrotó por una amplia goleada con el golete del noruego Lasse Bernd Johnsen, Hugo Bolin y el danés Soren Rieks. El equipo isleño derrotó al campeón sueco en la vuelta, pero el doblete de Frederiksberg no fue suficiente y Malmo logró la clasificación. Al día siguiente, Bodo Glimt superó su serie al RFS con tranquilidad, gracias al doblete de August Mikkelsen, Oscar Kaspermo y Ulrik Salnes en Asmira. Este último también anotó en Riga, cuyo tanto le permitió a los noruegos avanzar junto al penal de Jens Petter Hauge y Kasper Haug. Por otro lado, Midtjylland sentenció su serie ante Santa Coloma al vencerlo en Andorra la Vela con goles del bisau-guineano Francolino Yu, el senegalés Ousmane Diao y Al Simsir. El chileno Darío Osorio garantizó la clasificación de los daneses en Herning. Mientras tanto, el Steaua recibió al Maccabi Tel Aviv, que se adelantó con Dan Beaton. El camerunés Joachim Dawa igualó el marcador 5 minutos después. El equipo de Tel Aviv se trasladó a Budapest debido al conflicto en Gaza, pero el belga William Buyten dio el pase a los humanos. Después, el debutante Jagiellonia Bialystok
obtuvo un gran estreno al ganar sin dificultades sus dos partidos contra el Panevėžys. En Lituania arrasó con un triplete del español Jesús Imaz y en su estadio logró vencer con 2 penales del ancoreño Afimiko Pululu. Luego Ludogorets se enfrentó al Dinamo de Minsk y salió victorioso con los goles de Tekpetey y Todor Nedelev, el segundo de penal. A pesar de perder en el partido de vuelta en Hungría, donde anotó Iván Bakar, el múltiple campeón de Bulgaria avanzaba a la tercera ronda. Finalmente el PAOK Salónica se enfrentó al Bora Banja Luka y le ganó, después de un primer tiempo emocionante que terminó empatado a 2, con doblete de Konstantinos Kulierakis y el nigeriano William Troost Ekong. En Bosnia y Herzegovina, el tanto del austriaco Thomas Müller permitió que los de Salónica avanzaran. En la ruta de los no campeones, Fenerbahce se impuso con dificultades al Lugano, que regresaba después de 23 años, para pasar de ronda. El bosnio Edin Dzeko fue la figura de la serie, anotando un hat-trick en Thun, donde los suizos fueron locales, y el Sucru Sarakoglu. En la otra llave, Dinamo de Kiev fue contundente ante el Partizan de Belgrado y lo goleó en ambos duelos para avanzar. Alexander Karabayev fue el único que anotó en ambos juegos, disputados en Lublin, Polonia, por la guerra en Ucrania, y en Belgrado sin público por sanción contra los serbios. La tercera ronda previa fue sorteada el 22 de julio de 2024 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se dieron el 6, 7 y 13 de agosto de 2024. A los 12 participantes de la ruta de campeones se les dividió en dos grupos acorde a los principios del Comité de Competiciones de Clubes. Bodo Glimt derrotó al Jagiellonia en Polonia gracias al autogol del español Adrián Dieguez. En Admira, un autogol de Patrick Berg emparejó la serie. Sin embargo, el doblete de Sondre Fett y los goles de Isaac Mata y Hawk le dieron la clasificación a los nórdicos. Luego Slovan Bratislava aprovechó su localía y venció al Apoel con autogol del serbio Radoslav Petrovic y el tanto de Robert Mack. Para mantener su portería en cero en Chipre, el equipo eslovaco volvió a los playoffs 10 años después. En tanto, en su partido de ida en Suecia, PAOK Salónica y Malmö empataron a 2. Tyson Kulierakis y el serbio Andy Jacipkovic dieron ventaja a los griegos en la primera parte del duelo de vuelta, pero Nils Satterström forzó la prórroga y Anders Christiansen dio el pase a los suecos. Por su parte, en Dinamarca, Midtjylland venció a Ferencváros con goles del polaco Adam Buksa y Yu. El francés Ibrahim Cissé hizo soñar a los verdiblancos en Budapest. No obstante, Oliver Sørensen empató y clasificó el equipo danés. Por otro lado, Ludogorets en Bakú sorprendió y venció a Karabaj. Sin embargo, los búlgaros recibieron la misma dosis en Razgrad y obligó al tiempo extra. Allí los azeríes anotaron 4 goles clasificando a los playoffs tras 2 años. Finalmente, Sparta Praga y Steaua empataron a 1 en la República Checa. En Bucarest, los checos se pusieron arriba con doblete de Emil Mancevic y el eslovaco Lukas Haraslin. Olaru y Yuma ilusionaron a los rumanos, pero fue Sparta quien clasificó tras 14 años. En la ruta de liga, el danés Maurits Kjærgaard anotó 2 goles para Salzburgo en su duelo de ida contra el Twente. En Eschede, este mismo futbolista abrió el marcador. Los malienses Dorgel Nene y Musa Geo confirmaron la clasificación de los energéticos, pese a la tardía reacción neerlandesa. En tanto, en Valenciennes, Lille, local allí debido a los Juegos Olímpicos de París, venció a Fenerbahce con gol del kosovar Edon Segrova. El autogol de Bafodeg Diakité obligó a la prórroga en Estambul y el penal del canadiense Jonathan David clasificó a los galos. Por otro lado, Slavia Praga recibió a la Unión Saint-Gilloise y lo derrotó con el doblete de Thomas Chori y el liberiano Oscar Dudley. El equipo de la Estrella ganó en la cancha de Anderlecht con gol de Baklat Jureka y clasificó. Finalmente, en Lublin, el Dinamo de Kiev se enfrentó al Rangers y se adelantó con Andriy Yarmolenko. El nigeriano Cyril Dessers lo empató. Los escoceses jugaron la vuelta en Hampden Park, pero Alexander Pikaljonok y Nazar Voloshin le dieron el pase a los ucranianos. La ronda de playoffs fue sorteada el 5 de agosto de 2024 en la sede de la UEFA Unión. Los duelos se dieron el 20, 21, 27 y 28 de agosto de 2024. En la ruta de campeones, Sparta Praga logró acceder a la fase principal luego de 19 años tras vencer sin dificultades al Malmö. Los granantes lograron ello con el autogol de danés Jens Trigger y Matti Rines en Suecia y el penal de Haraslin y el kosovar Albin Radmani en Derna. En tanto, 2 de los calificados directos se enfrentaron en Berna. Galatasaray fue vencido por Young Boys por un penal de Filip Ugrinic y tras los dobletes de Joel Monteiro y el belga Michy Batshuayi. En Estambul, el francés Alan Virginius dio el pase a los negriamarillos. Por su parte, Dinamo de Zagreb no encontró dificultad para derrotar al Karabaj en su serie y anotarse en la fase de liga. Markov Jaka fue la figura al marcar en los 2 partidos, con Sandro Kulenovic haciendo un doblete en la ida en Maksimir.
Por otro lado, los tantos de Odin Joltuf y Mata dieron la ventaja al Bodo Glimt sobre el Estrella Roja de Belgrado en Noruega. El descuento de Orjen Mimovic le avivó a los rojiblancos. El penal del brasileño Bruno Duarte y Uros Spajic permitieron a los serbios clasificarse en Belgrado y darle la vuelta a la serie. Finalmente el zambiano Edward Chiluvya y el panameño Cesar Blackman dieron el empate de Midtjylland y Slovan Bratislava en Herning. En Eslovaquia, Simcil y Yu aventajaron a los daneses, pero el croata Marko Toric por duplicado y el armenio Tigran Basek Jan dieron una clasificación histórica a los eslovacos. De esta forma, 4 de los 5 clasificados de la ruta de campeones eran de Europa del Este. En la ruta de la liga, el Salzburgo venció al Dinamo de Kiev en Lublin con los tantos de Nene y Jedgardi. Adam Dagin aseguró la clasificación para la siguiente ronda de los Toros Rojos en el Red Bull Arena, a pesar de que el empate de Vladislav Banat hizo soñar a los ucranianos. En la otra llave en Valenciennes, debido a los Juegos Olímpicos de París, Lille superó al Slavia Praga con los tantos de David y Segrova. El griego Kisos Zafeiris y el eslovaco Ivan Stranz lograron la victoria para los checos en Praga, pero Segrova otorgó la clasificación a los galos. Así Austria tendría por primera vez 12 equipos en la fase principal, igualmente Francia con 4. Bodo Glimt, en tanto, fue el equipo que más lejos llegó en la Europa League de los que fueron derrotados en los playoffs al ser semifinalista y perder contra el Tottenham. Los Spurs serían los campeones del torneo al derrotar al Manchester United en Bilbao en un duelo entre equipos que tuvieron una pésima campaña local. De los 7 que perdieron en esa fase, 4 no lograron avanzar más allá de la fase de liga. Rangers fue el equipo que más lejos llegó de los caídos en la tercera ronda previa, siendo derrotado por el Athletic de Bilbao en los cuartos de final. El conjunto de Ibrox Park venció al Fenerbahce en octavos, fue el único equipo caído de Champions en pasar de forma directa a esta fase. El Steaua de Bucarest también llegó a esta misma instancia siendo derrotado por el Lyon, que fue vencido en los cuartos de final por el Bodo. En tanto, Rigas y Maccabi fueron los únicos equipos de la segunda ronda previa que alcanzaron la fase de liga, sin poder pasar más allá de esa instancia. En tanto, Vikingur fue el equipo más destacado de los caídos en la primera ronda previa de Champions League en la Conference, al llegar a los playoffs de octavos y ser eliminado allí por el Panathinaikos. Sin embargo, los dos mejores que participaron en el torneo europeo, con deporte en la Europa League, llegaron a los cuartos de final. Celtic y Jagiellonia fueron derrotados por Fiorentina y Betis respectivamente. El cuadro sevillano llegó a la final pero fue goleado por el Chelsea. En su trayecto hacia esa instancia, el equipo esloveno eliminó a Apoel en los playoffs y a Lugano en octavos de final. El equipo suizo fue el único de los caídos de Champions en pasar directamente a esa instancia. La primera fase de liga de la historia fue sorteada el 29 de agosto del 2024 en el Foro Grimaldi de Montecarlo en Mónaco. Por primera vez desde la temporada 2014-2015, los participantes fueron agrupados en bombos de acuerdo a su coeficiente, sin importar si fueran campeones o no de sus ligas, salvo el campeón defensor que iba directo al primer bombo. La conformación de los mismos era ahora para determinar a los dos rivales por bombo a los que cada equipo debía de enfrentarse, siendo uno de local y otro de visita, los cuales se determinaron a través de un software, siempre y cuando no haya enfrentamientos entre equipos del mismo país y se pudiera enfrentar como máximo a 12 equipos de una misma nación, distinta a la que pertenece. A los 2 días salió el fixture de las 8 fechas de disputa, donde se consideró que cada equipo no sea local por más de 2 juegos consecutivos y que cada uno tenga un juego de local y otro de visita en cada una de las 2 primeras fechas y de las 2 últimas. La novedad fue la realización de la primera jornada en 3 días tocando un jueves, como semana exclusiva. O sea, no habría Europa League ni Conference League en la misma semana. Se mantuvo en cada jornada el doble horario, salvo la fecha final donde se jugaría todo en simultáneo en un solo día. De ese modo, las fechas de los encuentros fueron las del 17 al 19 de septiembre, primero 2, 22 y 23 de octubre, 5, 6, 26 y 27 de noviembre, 10 y 11 de diciembre de 2024 y 21, 22 y 29 de enero del 2025. Young Boys y Aston Villa dieron comienzo a la fase de liga en el Waldorf de Berna. Los villanos regresaron al torneo tras 4 décadas de espera y lo hicieron ganando con los goles de los belgas Yuri Tielemans y Amadou Onana y Jacob Ramsey. Al mismo tiempo, Juventus recibió al PSV Eindhoven y el turco Kenan Yildiz hizo el primer gol de esa etapa. El triunfo de la Vecchia Signora fue asegurado por el estadounidense Winston McKennie y el argentino Nicolás González, a pesar del gol tardío del marroquí Ismael Saibari. Luego Bayern Múnich hizo la gran goleada del día al vapulear al Dinamo de Zagreb por 9-2, con póker del inglés Harry Kane, 3 de ellos de penal. El francés Michael Olise hizo doblete y también anotaron el portugués Rafael Guerreiro, Leroy Sané y Leon Goretzka.
Además, el Sporting de Lisboa recibió a Lille, que comenzó presionándolo. Sin embargo, los leones tomaron la ventaja con el sueco Víctor Gyökeres. La expulsión del inglés Ángel Gómez perjudicó a la visita y el belga Zeno de Paz le garantizó la victoria. En tanto, el campeón Real Madrid se estrenó frente al Stuttgart en casa y que lo dominó en su regreso. A pesar de eso, el francés Kylian Mbappé fue quien marcó primero. Denis Sundap empató y el alemán Antonio Rüdiger y el brasileño Endrick dieron a los blancos una victoria costosa. Por su parte, San Siro vio al Milan recibir al Liverpool. El rosonero tomó la ventaja con el estadounidense Christian Pulisic. Los Reds despertaron y remontaron con los cabezazos del francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Virgil van Dijk. El húngaro Dominik Szoboszlai selló la victoria. Al día siguiente, Bolonia regresó después de 60 años y empató con Shakhtar Donetsk a 0. Y el polaco Lukas Skorupski pató un penal a Jordi Sudakov. En simultáneo, Sparta Praga y Salzburgo volvieron a cruzarse tras 27 años. Los checos, a pesar de que los austríacos tuvieron más la pelota, repitieron el resultado de aquella vez con los tantos del finés Kan Kairinen o Latunji y el albanés Kasim Dashi en su regreso victorioso. Asimismo, Manchester City e Inter no se sacaron ventajas a pesar de que los ciudadanos dominaron y tuvieron más opciones. Mientras tanto, Celtic recibió el Slovan Bratislava, que lo presionó hasta que el irlandés Liam Scales anotó. En la segunda mitad, los escoceses metieron una paliza con intensidad por parte de los japoneses Kyogo Furuhashi y Daisen Maeda, el penal del belga Arnie Engels y el irlandés Adam Ida. Por otro lado, Brujas y Borussia Dortmund tuvieron un partido equilibrado. Aunque los neriazules contaron con más chances, el equipo de Westfalia lo goleó en el último cuarto de hora gracias al doblete del inglés Jamie Gittens y un penalti del guineano Serhou Guirassy al final. A la vez, el Paris Saint-Germain se enfrentó al debutante Girona. El cuadro catalán se mostró digno y en gran parte del partido incomodó a los parisinos, quienes ganaron gracias a un autogol del argentino Paulo Gazzaniga. El tercer día inició con Feyenoord recibiendo al Bayer Leverkusen. El campeón alemán demostró su eficacia implacable en el primer tiempo. El doblete de Florian Wirtz, el español Alex Grimaldo y el autogol del alemán Timo Werner dieron la goleada a las aspirinas. En paralelo, en el pequeño Maracaná, Estrella Roja se enfrentó al Benfica. En los primeros 30 minutos, las águilas se pusieron en ventaja gracias a los turcos Kerem Aktürkoğlu y Orkun Kökçü. Ellos lo mantuvieron aun cuando el angoleño Felicio Milson descontó para los serbios. Después, Atalanta y Arsenal empataron a 0 con precauciones de los bergamascos y un penal fallado por Mateo Retegui. Además, Brest hizo su estreno en Europa ante el Sturm Graz en Guingamp. La visita volvió a esta fase tras 24 años. Los piratas, a pesar de sufrir un autogol, vencieron con los tantos de Hugo Mañete y el senegalés Abdallah Sima. Luego Mónaco se midió a Barcelona. El equipo condal se vio afectado por la roja a Eric García. Magnus Akliuche tomó la ventaja de eso para poner al equipo del Principado por delante, pero Lamine Yamal logró la igualdad. Georgi Lenikena le otorgó el triunfo al equipo local. Finalmente el Leipzig obtuvo la ventaja a su visita al Atlético de Madrid con el gol del esloveno Benjamin Sesko. El francés Antoine Griezmann empató antes de que se cumpliera la media hora. Los colchoneros, a pesar de intimidar a la visita, sufrieron para ganar con el tanto del uruguayo José María Jiménez en el último instante. 3 empates a 0 y 15 ganadores fue el saldo de la fecha inicial de esta fase de liga. La segunda jornada comenzó con Salzburgo enfrentándose al Brest. El equipo de Eric Roy sacó la ventaja con Sima. Los bretones obtuvieron su segunda victoria tras efectivos y golear con los tantos de Madi Cámara, Sima y Matías Pereira. Al mismo tiempo, Stuttgart acogió al Sparta Praga y el francés Enzo Bilot lo puso arriba. Kairinen anotó el empate, que fue definitivo porque el equipo alemán no tuvo suficiente impulso en la segunda parte. Luego Borussia Dortmund se enfrentaba al Celtic y se puso por delante con un penal de Emre Can. Sin embargo, un despeje suyo hizo que Maeda empatara. Karina de Yemi anotó un hat-trick y Guirassy un doblete, lo que le brindó la goleada del equipo del turco Nuri Sahin, sellada por Félix Mecha. Además, en Montjuic, por segundo año seguido, Barcelona se midió a Young Boys. El duelo fue un monólogo blaugrana que goleó con el doblete del polaco Robert Lewandowski, el brasileño Rafinha, Íñigo Martínez y autogol del guineano Mohamed Ali Camara. En tanto, el Inter acogió a la Estrella Roja. A pesar de que los de Vladen Milejovic lo dificultaron, el turco Hakan Çalhanoğlu dio el camino a la goleada. Esta tuvo de figura al iraní Mehdi Taremi, quien hizo un penal y asistió al austriaco Marko Arnautovic y el argentino Lautaro Martínez.
Después Slovan Bratislava se enfrentó al Manchester City, que se adelantó rápido con el alemán Ilkay Gundogan y Phil Foden. El equipo celeste siguió la goleada en Eslovaquia con el noruego Erling Haaland y James McAtee en la segunda parte. Por su parte, PSV Eindhoven acogió al Sporting de Lisboa. El dominio granjero le permitió adelantarse con Yildiz Schutten. Daniel Braganza anotó el gol que siguió la igualdad para el equipo de Rubén Amorim en la segunda mitad. Mientras tanto, Arsenal se enfrentó al Paris Saint-Germain. A pesar de que su inicio fue lento, un cabezazo del alemán Kai Havertz puso los ganes en ventaja. La presión que ejerció el local posibilitó que Bukayo Saka marcara y consolidara el triunfo londinense. Asimismo, Bayer Leverkusen recibió al Milan. El equipo del español Xabi Alonso tuvo como figura al nigeriano Victor Boniface, quien anotó el único gol que permitió la segunda victoria para las aspirinas. Al día siguiente, Shakhtar Donetsk se mudó a Gelsenkirchen en Alemania para enfrentarse al Atalanta. El cuadro de Bergamo demostró su calidad y agresividad desde el saque al golearlo en Alemania con los tantos del albanés Berat Jim City, el nigeriano de Mora Lukman y Raúl Belanova. En simultáneo, Girona recibió al Feyenoord y David López le dio la ventaja. El equipo del danés Brian Priske lo volteó con el venezolano de Ángel Herrera en contra y Anthony Milambo. Su coterráneo Donny van de Beek empató y la visita ganó con autogol del checo Ladislav Krejci. Por otro lado, Benfica recibió al Atlético de Madrid. Los fallos y la falta de intensidad por parte de los colchoneros fueron aprovechados por el equipo de Bruno Lage, que logró golearlo en Lisboa con los tantos de Aturkoglu, los penales del argentino Ángel Di María y Kokshu y el danés Alexander Ba. A la vez, Liverpool recibió al Bolonia. El equipo del neerlandés Arne Slot se esforzó al máximo para ganarle al equipo de Emilia Romagna con las anotaciones del argentino Alexis McAllister y el egipcio Mohamed Salah. Después, en medio de un aguacero intenso que frenó el ritmo, Dinamo de Zagreb se enfrentó al Mónaco. Petar Susic y Martin Butarina fueron los que dieron la ventaja a los croatas. Los monegascos igualaron al final con el ganés Mohamed Salisu y el penal del suizo Denis Zakaria. En paralelo, Aston Villa y Bayern Múnich reeditaron la final de 1982. El español Pau Torres puso por delante a los de su compatriota Unai Emery, pero el VAR lo invalidó. El que sí valió fue el tanto del colombiano John Durán para la victoria villana. Además, Lille se enfrentó al Real Madrid ya en su propio estadio de Villeneuve. Los galos fueron organizados en la parte defensiva y fueron efectivos en los momentos apropiados. El penal de David fue la recompensa que le dio el triunfo. Luego el Sturm Graz viajó a Klagenfurt para medirse al Brujas. El primer tiempo fue parejo y el griego Christos Solis dio la ventaja conjunto en el Nicky Hayan. A pesar de los esfuerzos austriacos, la visita ganó. Finalmente el Leipzig se rindió a la Juventus y Cesco anotó 2 goles para ponerse arriba. La vecchia señora tuvo dificultades con la expulsión de Michele Di Gregorio, pero logró recuperarse y ganó con doblete del serbio Dusan Vlahovic y tanto del portugués Francisco Conceição. Tras 2 jornadas, 7 equipos mantenían la perfección por completo. Mónaco y Estrella Roja dieron inicio a la tercera fecha con el japonés Takumi Minamino dando la ventaja a los del Principado. Igualó de penal el senegalés Cherif Ndiaye, el suizo Brel Embolo, el madrileño Wichet 5, Minamino y Jacques Liuche dieron la goleada local. Al mismo tiempo, Milan se midió a Brujas y Pulisic dio la ventaja al rosonero. Los belgas empataron con Kylian Isabé, a pesar de que estaban jugando con riesgo a la roja al nigeriano Rafael Onyedika. Sin embargo, el equipo del portugués Paulo Fonseca ganó con el doblete del neerlandés de Gianni Reinders. Luego Real Madrid y Borussia Dortmund reeditaron la última final. El neerlandés Doyle Malen y Gittens dieron la ventaja a los de Westfalia, pero en la media hora final Rudiger, el triplete del brasileño Vinicius y Lucas Vázquez dieron al equipo blanco una remontada triunfal. Además, Paris Saint-Germain se enfrentó al PSV Eindhoven. Noah Lang consiguió la ventaja para el equipo dirigido por Peter Bosz. A pesar de tener varias chances, los parisinos lograron empatar en el Parque de los Príncipes gracias al marroquí Achraf Hakimi. En tanto, en Montilivi, Girona y Slovan Bratislava se midieron en un partido de necesitados. El equipo blanquirrojo fue muy superior y obtuvo su primera victoria en Europa con los goles de Miguel Gutiérrez y Juanpe. Después, Sturm Graz fue anfitrión del Sporting de Lisboa en Klagenfurt. La iniciativa fue de los verdiblancos que se adelantaron con unos Santos. El equipo de Christian Itzar intentó empatar, pero Gyökeres detuvo su ímpetu. Por su parte, Aston Villa se enfrentó al Bologna. La existencia en el conjunto de Birmingham le permitió ser el vencedor en Villa Park con los tantos del escocés John McKean y Duran, y así se pusieron de líderes. Mientras tanto, Arsenal recibió al Shakhtar Donetsk. A pesar de que los Gunners tuvieron un juego decepcionante, un tiro del brasileño Gabriel Martinelli, desviado en Dimitris Trisnik, les posibilitó vencer a los dirigidos por el bosnio Marino Pusic.
Asimismo, Juventus acogió al Stuttgart. Los germanos fueron superiores y Milot le pudo dar la ventaja, pero Matías Perin le tapó un penal. El que sí marcó fue el maliense El Bilal Touré para su agónica victoria. Al día siguiente, Atalanta y Celtic igualaron a cero debido a que el cuadro del inglés Brendan Rodgers defendió con catenaccio. En simultáneo, Brest se midió al Bayer Leverkusen. Wirtz le dio la ventaja en Guingamp a los germanos, que se plantaron firmes desde el principio. Sin embargo, los bretones no se hicieron esperar y Pierre-Louis Melou anotó el empate. Por otro lado, Manchester City se midió al Sparta Praga y se mostró aplastante desde el saque ante el equipo del danés Lars Friis. Los goles de Foden, Haaland por duplicado, John Stones y el portugués Matheus Nunes de penal dieron la goleada a los ciudadanos, que ocupaban el tercer puesto. A la vez, en una buena demostración de juego, Barcelona goleó al Bayern Múnich en Montjuic por 4-1. Rafinha fue el jugador más destacado, ya que marcó 3 de los 4 goles blaugranas. Lewandowski completó el marcador, que Kane igualó parcialmente. Después, el Red Bull Salzburgo recibió al Dinamo de Zagreb. El equipo de Nenad Bjelica fue dominante y el macedonio Stefan Ristovski se destacó al asistir a Kulenovic y Bruno Petkovic, quienes le dieron la victoria a los balcánicos. En paralelo, Benfica se enfrentó al Feyenoord y tuvo el control, pero el japonés Ayase Ueda marcó un doblete para los de Rotterdam. Pero el segundo fue anulado por VAR, que anuló luego el gol del austriaco Gernot Trauner. Milambo anotó también 2 veces, pero sí contribuyó a la victoria neerlandesa. Además, Atlético de Madrid recibió a Lille y abrió el marcador con el argentino Julián Álvarez. A pesar de ser persistente, el empate del Segroba favoreció a los de Bruno Guinecio. El segundo triunfo de los Mastiffs ante un cuadro madrileño lo consiguió con doblete de David. Luego el Leipzig se enfrentó al Liverpool. Aunque los del este alemán tuvieron más oportunidades de gol, el dominio de los Reds en la primera parte les permitió ganar con el gol del uruguayo Darwin Núñez y conservaban así el primer lugar. Finalmente, Young Boys se midió al Inter. Aunque Arnautovic falló un penal, el equipo de Joel Magnin fue superior durante todo el partido. Sin embargo, fue el francés Marcus Thuram quien dio al Nerazzurri una victoria angustiosa. Villanos y Reds eran los únicos con puntaje perfecto. En Países Bajos comenzó la cuarta jornada con PSV Eindhoven ante Girona. Los tantos de Ryan Flamingo, el estadounidense Malek Tillman, el belga Johan Bakayoko y el autogol de Crazy dieron la goleada de los de Eindhoven, que dominaron al equipo de Mitchell. Al mismo tiempo, Slovan Bratislava recibió al Dinamo de Zagreb y Strelec puso a los eslovacos adelante. Sin embargo, los ajedrezados lograron dar vuelta y golear con los tantos de Darius Pikic, Petar Sousic y Kulenovic por duplicado, luego de que aprovechara la falta de claridad local. Luego, Liverpool se enfrentó al Bayer Leverkusen. Las aspirinas mostraron fortalezas en la primera etapa, pero en el segundo tiempo el equipo de Merseyside presionó con fuerza y goleó con una tripleta del colombiano Luis Díaz y el tanto neerlandés Cody Gakpo. Además, Sporting de Lisboa se enfrentó al Manchester City. Foden puso en ventaja a los del español Josep Guardiola. Los leones tuvieron un mal comienzo, pero el gol de Araujo y el triplete de Gyökeres brindaron una gran despedida a Morim, quien se iba al Manchester United. En tanto, los dos equipos que más títulos ganaron se enfrentaron en el Santiago Bernabéu. Milan se puso arriba contra el Real Madrid con el alemán Malik Thiaw, pero Vinicius empató de penal. El ingenio del equipo rosonero le permitió dominar y salir victorioso con los goles del español Álvaro Morata y Reinders. Después Celtic se enfrentaba al Leipzig. El riesgo inicial fue energético y el austriaco Christoph Baumgartner le dio la ventaja. Sin embargo, el campeón escocés ganó de local con una demostración ofensiva, anotando doblete el alemán Nicolas Kuhn y cerrando el japonés Ryo Hatate. Por su parte, Lille se midió a la Juventus. David dio la ventaja al equipo de la parte norte de Francia de penal. Sin embargo, la perseverancia del equipo de Thiago Motta posibilitó que se lograra el empate en el Pierre Maraui con tanto de Vlahovic. Mientras tanto, Boloña acogió al Mónaco. El VAR tuvo un papel protagonista, ya que anuló los tantos de Singo y el argentino Santiago Castro. Sin embargo, el alemán Thilo Kehrer dio a los monegascos una gran victoria en el Renato Dallara. Asimismo, Borussia Dortmund se enfrentó al Sturm Graz en un partido donde el equipo de Estiria jugó con valentía pese a la falta de acciones arriesgadas. Sin embargo, a 5 minutos del cierre del encuentro, Malen dio la victoria a los germanos. Al día siguiente, Shakhtar Donetsk acogió al Young Boys en la cancha de Schalke. El equipo de Berna se adelantó con Castro Timeri. No obstante, Alexander Zubkov y Sudakov lograron repetir el duelo en favor del exiliado equipo ucraniano en Gelsenkirchen. En simultáneo, el partido entre Brujas y Aston Villa en el Jan Breidel fue cerrado, disputado y de lleno en el centro del campo, y que se resolvió con un solitario penal de Hans Vanaken a favor del equipo local. Por otro lado, Estrella Roja se midió al Barcelona, que se adelantó con Martínez. El congoleño Silas empató
Sin embargo, el equipo del alemán Hansi Flick mostró su potencia en el ataque y goleó en Belgrado con doblete de Lewandowski y los tantos de Rafinha y Fermín López. A la vez, Feyenoord recibió al Salzburgo, y a pesar de dominar el balón, los austriacos se pusieron en ventaja con doblete del madrileño Karim Konaté. El descuento del argentino Anis Hadi Musa dio esperanzas a los de Rotterdam, pero el malense Daouda Guindo siguió la sorpresa en De Kuip. Después, Stuttgart se midió al Atalanta. El duelo se volvió físico desde el saque y en la segunda mitad el marcador se abrió. Lookman y Nicolò Zaniolo le dieron la victoria a los bergamascos en el MHP Arena. En paralelo, en el Giuseppe Meazza, Inter se enfrentó al Arsenal. El partido fue equilibrado y se decidió con un penal de Calhanoglu que le otorgó la victoria al equipo de Simone Inzaghi, quien cuidó el resultado en la segunda mitad. Además, Sparta Praga acogió el Brest. Los T-Seps ejercieron su dominio territorial y se adelantaron con el suizo Edmilson Fernández. La victoria bretona quedó garantizada en el segundo tiempo con autogol de Kairinen, lo que hizo inútil el tanto de Olatunji en los descuentos. Luego Paris Saint-Germain se enfrentó al Atlético de Madrid y logró adelantarse con Warden Zaire-Emery. El cuadro del argentino Diego Simeone empató rápidamente con su compatriota Nahuel Molina. En un contraataque, su compatriota Ángel Correa le otorgó a los madrileños una victoria agónica. Finalmente, y debido al tráfico, Bayern Múnich y Benfica comenzaron 15 minutos más tarde de lo planeado. El conjunto de Baviera, pese a tener una posición elevada del balón, ganó con el solidario gol de Jamal Musiala. A mitad de camino de la fase de liga, solo 5 equipos aún no pudieron puntuar. La quinta fecha comenzó con Sparta Praga recibiendo al Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco, con dobletes de Álvarez y Correa y los tantos de Marcos Llorente y Griezmann, mostró autoridad al aplastar y vencer a los checos para obtener su segundo triunfo seguido. Al mismo tiempo, Slovan Bratislava acogió al Milan. Después de un inicio estéril, Pulisic dio la ventaja a los italianos, pero Vanzeguian igualó para el conjunto de Vladimir Weiss. En el segundo tiempo, el portugués Rafael Leao y el inglés Tammy Abraham dieron la victoria al rosonero. Luego, Bayer Leverkusen enfrentó al Red Bull Salzburgo y el Val alteró su desarrollo al sancionar un penal que Wirtz convirtió en gol. Después, este jugador volvería a marcar en el Bella Arena y acabó en goleada con anotaciones de Grimaldo, el checo Patrick Schick y el español Alex García. Además, Jan Boys recibió al Atalanta. El doblete de Retegui adelantó al equipo de Giampiero Gasperini. A pesar de que el congoleño Silvere Gangbulat logró el empate, el doblete del belga Charles de Ketelare, el bosnio Seas Kolasinac y el serbio Lazar Samardzic proporcionaron la goleada de la DEA. En tanto, el Sporting de Lisboa se midió al Arsenal. El control que tuvieron los Gunners permitieron que Martinelli, Havertz y el brasileño Gabriel Magalhães le dieran la ventaja. Ignacio descontó, pero saca de penal y el belga Leandro Trossard aseguraron la goleada inglesa en el José Albalade. Después Barcelona recibió al Brest. Aunque la visita inició con desparpajo, Lewandowski dio la ventaja a los azulgranas, quienes jugaron al compás de su jugador estrella Pedri. En la segunda parte, Dani Olmo y Lewandowski sellaron la goleada catalana. Por su parte, Bayern Múnich recibió al Paris Saint-Germain. El conjunto del belga Vincent Kompany mantuvo a raya la presión de los parisinos y triunfó con el gol del coreano Kim Min-jae. La visita fue afectada por la expulsión de Ousmane Dembélé. Mientras tanto, Inter se enfrentó al Leipzig. A pesar de que los alemanes dominaron el partido, un tiro del neerlandés Stefan de Vrij fue desviado por el francés Castello Luqueba y dio la victoria al Nerazzurri. Asimismo, el Manchester City se enfrentó al Feyenoord y logró ponerse en ventaja con doblete de Haaland y Gundogan. El dominio plácido ciudadano se convirtió en remontar en los últimos 15 minutos y así lo empataron Hadi Musa, el mexicano Santiago Jiménez y el eslovaco David Hanko. Al día siguiente, Estrella Roja recibió al Stuttgart, que se adelantó con el bosnio Ermedin Demirovic. Sin embargo, los balcánicos dieron vuelta con Silas, el bosnio Rade Krunic, el montenegrino Mirko Ivanic y el doblete de Nemanja Radonjic, que dieron vida a los serbios. En simultáneo, Sturm Graz se enfrentó al Girona en un partido entre dos equipos que necesitaban de ganar urgente. A pesar de que el equipo rojiblanco tuvo más control sobre el juego, el danés Mika Vieret otorgó la victoria al campeón austriaco en Klagenfurt y lo mantuvo con vida. Por otro lado, Aston Villa y Juventus definieron su duelo con el gol de Morgan Rogers, pero fue anulado por el VAR por falta a Di Gregorio, lo que llevó a un empate a 0. A la vez, Dinamo de Zagreb se midió al Borussia Dortmund. Las abejas hicieron cargo del desarrollo del duelo, cuyo premio llegó con el tanto de Gittens antes del descanso. En la segunda parte, el argelino Rami Benzebaini y Guirassy sellaron el resultado abultado para los germanos. Después Celtic se midió al Brujas. Los flamencos no se sintieron amedrentados y en tanto en propia puerta del estadounidense Cameron Carter-Vickers le dio la ventaja. La inercia escocesa posibilitó que empatara con Maeda. En paralelo, Liverpool recibió al Madrid.
El equipo de Merseyside mostró rapidez y coordinación en la zona central del campo, venciendo con los goles de McAllister y Gakpo, y siendo el primero en garantizar su lugar entre los 24 primeros de la fase de liga. Además, Bologna acogió a Lille. El neerlandés Tix Dalinga adelantó al conjunto de Vicenza italiano, pero el VAR lo invalidó. El congoleño Gabriel Mukau adelantó a la visita. El colombiano John Lucumí le igualó y nuevamente Mukau dio la victoria a la visita. Luego Mónaco se enfrentó al Benfica y el marroquí Elise Ben Seguir le dio la ventaja. El griego Vangelis Pavlidis igualó y Sungutu Magasa puso en ventaja local. El brasileño Artur Cabral y el suizo Seki Amdouni dieron la victoria a las Águilas tras 2 centros de Di María. Finalmente PSV Eindhoven se midió contra el Shakhtar Donetsk. Los ucranianos se pusieron arriba con Danilo Sikan y Zubkov. No obstante, en la recta final, los granjeros se pusieron al frente con doblete de Tillman y el estadounidense Ricardo Pepi en el minuto final para vencerlo de forma agónica. Tras 5 fechas, Liverpool se convirtió en el primer clasificado a la fase decisiva del certamen. La sexta jornada comenzó con una igualdad sin goles entre el Dinamo de Zagreb y Celtic debido a la precaución de los escoceses. Al mismo tiempo, Girona acogió al Liverpool. Después de que los catalanes realizaran algunas acciones de riesgo, el penal de Salah permitió a los Reds conservar su eficacia y acercarse a un punto de octavos de final. Luego Shakhtar Donetsk se enfrentó al Bayern Múnich y logró adelantarse con el brasileño Kevin. Esto posibilitó que los bávaros se recuperaran y con tantos del austriaco Konrad Laimer, Thomas Müller, Olise por duplicado y Musiala consiguió su tercera victoria seguida dentro de Alemania. Además, Red Bull Salzburgo acogió al Paris Saint-Germain. El campeón de Francia fue el que más tuvo la pelota en las circunstancias de peligro frente a los del neerlandés Pepin Linders. Los parisinos consiguieron una goleada crucial con tantos de los portugueses Gonzalo Ramos y Nuno Méndez y Desiré Doué. En tanto, Atalanta y Real Madrid reeditaron la final de la Supercopa. Los merengues se impusieron como en Varsovia, aunque con sufrimiento. Mbappé y el penal de Ketelare pusieron la igualdad inicial. Vinicius y el inglés Jude Bellingham sellaron la victoria blanca. Después el Leipzig se enfrentó al Aston Villa, que se adelantó con McGinn y Durán, pero el belga Loïs Openda y Baumgartner empataron para el equipo de Marco Rose. No obstante, fueron superados por los villanos y Ross Barkley anotó y confirmó su eliminación. Por su parte, Brujas se midió al Sporting de Lisboa. El mozambiqueño Jenny Catamo aventajó a los Leones de Lisboa, pero Eduardo Quaresma marcó el empate con un autogol. En los minutos finales, el danés Kasper Nielsen dio la victoria a los flamencos que estaban en zona clasificatoria. Mientras tanto, en Guingamp, Brest recibió al PSV Eindhoven. Los neerlandeses demostraron ser mejores, pero no pudieron con la actuación de su compatriota Marco Bissot. Julien Le Cardinal anotó y le dio la victoria a los piratas. Asimismo, Bayer Leverkusen se midió al Inter de Milán. Las aspirinas persiguieron la victoria durante el duelo completo y lograron su objetivo con el tanto del francés Nordi Mukiele, rompiendo así la racha de invicto en puntos y goles de los lombardos. Al día siguiente, Atlético de Madrid recibió al Slovan Bratislava y a pesar de las precauciones excesivas de los rojiblancos, se adelantaron con Álvarez. Pese a que el penal de Selec ilusionó a los eslovacos, el doblete de Griezmann consolidó la victoria colchonera. En simultáneo, Lille se enfrentó al Sturm Graz y en el final del primer tiempo hubo emociones. El marroquí Osame Sarawi y el neerlandés Michel Bakker le dieron la ventaja local, pero el georgiano Otakhi Teishvili y Viret igualaron. El islandés Hakon Haraldsson dio el triunfo local. Por otro lado, Benfica no logró vencer a Boloña y el empate sin goles dejó a ambos en situaciones complicadas. A la vez, Stuttgart recibió al Young Boys. Los suizos comenzaron de forma agresiva y el polaco Lukas Lakomi le dio la ventaja. Sin embargo, los de Sebastian Hoeneß reaccionaron y golearon con tantos de Angelo Stiller, Milot, Chris Führich, Joshua Magnumann y Yannick Keitel. Después, Arsenal recibió al Mónaco y tuvo como jugador destacado a Saka, quien anotó un tanto en cada tiempo y permitió que los Gunners se pusieran por delante de los del austriaco Adi Hütter. Havertz selló la goleada londinense, que se ponía así tercero. En paralelo, Feyenoord recibió al Sparta Praga y con los tantos de Trauner, el brasileño Igor Paixão y Hadi Musa al principio consiguió una gran ventaja. Rahmani ilusionó a los granates, pero Jiménez consolidó los 3 puntos para los locales. Además, Juventus se enfrentó al Manchester City. Aunque los ciudadanos tuvieron la iniciativa, no lograron repetir su situación adversa y los goles de Vlahovic y McKennie le dieron el triunfo a la vecchia señora. Luego Milan se midió a la Estrella Roja
de Belgrado y Leao le otorgó la ventaja tras una buena parte inicial. Radonjic se empató en la segunda parte cuando el torneo se relajó. Ivanic falló el segundo, pero Abraham no le entró y los rojineros ganaron en San Siro. Finalmente el Borussia Dortmund se enfrentó al Barcelona. Las emociones llegaron con Rafinha dando la ventaja a los culés en la segunda parte. Guirassy igualó con un doblete, pero Ferran Torres anotó también un doblete y el Barça se aseguró así entre los 24 mejores. En tanto, 3 clubes ya estaban fuera del torneo. Con Atalanta contra el Sturm Graz, la penúltima fecha inició en Bérgamo. Retegui fue el que abrió el marcador para la DEA, quien dominó el balón. En la segunda mitad, el croata Mario Pasalic, de Ketelare, Lukman y Marco Brescianini dieron la clasificación al local. Al mismo tiempo, Mónaco se midió al Aston Villa. El equipo del español Unai Emery dominó el juego, pero un cabezazo de 5 fue suficiente para que los monegascos ganen y clasifiquen junto a su rival, pese a que les hicieron chances. Luego, en un partido con escasas oportunidades de gol, Brujas y Juventus no se sacaron diferencias y la Vecchia Signola logró clasificar. Además, en Terenopol, Slovan Bratislava se enfrentó al Stuttgart. Con el doblete de Jamie Lewelling, los suavos iniciaron de forma arrolladora. La presión eslovaca llevó a que descontara con el togolés y Jesse Metsoko. El suizo Fabian Rieder garantizó la victoria roja 2 minutos más tarde. En tanto, en el pequeño Maracaná, Estrella Roja y PSV Eindhoven se enfrentaron. Los neerlandeses utilizaron el balón parado como su herramienta y con doblete de Luuk de Jong y Flamingo lograron clasificar. En Yaya y el burkinés Nasser Giga anotaron para los serbios que quedaron fuera. Después Atlético de Madrid se midió al Bayer Leverkusen. Tras la expulsión de Pablo Barrios, el ecuatoriano Pierre Hincapié marcó para las aspirinas, pero después también fue expulsado. El doblete de Álvarez permitió que el local avanzara y se acercara a octavos. Por su parte, en Anfield, Liverpool se enfrentó a Lille. Salah adelantó a los Reds, que se beneficiaron de la expulsión del argelino Aizamandi. A pesar de esto, David logró igualar de penal. Harvey Elliott le brindó poco después del pase directo a octavos al equipo de Merseyside. Mientras tanto, los dos calificados por desempeño, Boloña y Borussia Dortmund, se enfrentaron. Guirassy adelantó a los aurinegros, sin embargo el Rosso Blues reaccionó y ganó por primera vez desde 1964 con los goles de Dalinga y del inglés Samuel Ealing Jr., provocando el despido de Zayn. Asimismo, Benfica recibió al Barcelona y se adelantó gracias a un triplete de Pavlidis. Lewandowski logró el empate parcial y Rafinha descontó. El autogol del uruguayo Ronald Araujo parecía sentenciar el juego, sin embargo Lewandowski, García y Rafinha permitieron que el Barça pase directo a octavos de final. Al día siguiente en Gelsenkirchen, Shakhtar Donetsk y Brest se midieron. Kevin y el penal de Sudakov dieron a los ucranianos una mínima oportunidad y además dificultó las posibilidades de los piratas para clasificar directamente a octavos. En simultáneo, Leipzig recibió al Sporting de Lisboa. Sesco puso arriba a los Toros Rojos en una pareja primera mitad. En el complemento, Gyökeres empató, pero el gol del danés Yusuf Poulsen dio a los alemanes una victoria tardía y los leones aún no aseguraban su pase. Por otro lado, Real Madrid acogió al Red Bull Salzburgo. El equipo del italiano Carlo Ancelotti mostró su efectividad adelantándose con los dobletes de los brasileños Rodrigo y Vinicius. Mbappé cerró la cuenta blanca pese al descuento del danés Mats Bidstrup. A la vez, Arsenal se enfrentó al Dinamo de Zagreb. Declan Rice dio una ventaja inicial al equipo londinense. En la segunda parte, Havertz y el noruego Martin Odegaard sellaron la victoria contundente de los Gunners, quienes quedaron a un punto de avanzar a octavos. Después, Feyenoord se midió al Bayern Múnich en The Kuip. Con una tensa niebla en Rotterdam, el doblete de Jiménez puso a los rojiblancos en ventaja, quienes mostraron efectividad a pesar de que los bávaros dominaron la posesión. Un rápido contraataque permitió que Gueda concretara la goleada local. En paralelo, Paris Saint-Germain enfrentó al Manchester City. Jack Grealish y Haaland pusieron a los celestes arriba. Sin embargo, el equipo del español Luis Enrique se lanzó al frente y dio vuelta con los tantos de Dembélé, Bradley Barcola, el portugués Joao Neves y Ramos, poniéndose en zona de clasificación. Además, Sparta Praga se enfrentó al Inter, a quien le bastó un gol de Martínez para ponerse a un punto de octavos en un encuentro donde no pasó riesgos ni complicaciones de los checos, que quedaron fuera. Luego Milan acogió al Girona. A pesar de sus escasas posibilidades, los catalanes lucharon en San Siro. Sin embargo, el tanto de Leao colocó a los del portugués Sergio Conceição, quien reemplazó a Fonseca, cerca de octavos. Finalmente, Celtic se enfrentó al Young Boys. A pesar de mostrar un control considerable, no logró encontrar el gol decisivo hasta que Loris Benito anotó en su propia portería, lo que le permitió avanzar de etapa. 9 equipos buscaban completar los primeros 24 lugares de la tabla. Young Boys y Estrella Roja comenzaron la última jornada en un cotejo de eliminados. Los serbios triunfaron en Wandorf con el tanto del gabonés Guedo Kanga y se despidieron del torneo con dignidad. Luego Sturm Graz y Leipzig protagonizaron el otro enfrentamiento de eliminados. El bosnio Aljan Balic anotó el único gol del encuentro disputado
en Klagenfurt, con lo que los austriacos terminaron en 30º puesto. Al mismo tiempo, Girona se despidió ante el Arsenal. El neerlandés Arnaud Danjuma adelantó a los gerundenses. El italiano Jorginho y Ethan Nwaneri remontaron para los del español Mikel Arteta. El gol del uruguayo Cristian Stuani fue invalidado y Arsenal avanzó a octavos. En tanto, en el Red Bull Arena, Salzburgo acogió al Atlético de Madrid. El gol del argentino Giuliano Simeone, hijo del entrenador colchonero, el doblete de Griezmann y Marcos Llorente aseguraron la clasificación rojiblanca a octavos con su quinta victoria consecutiva. Además, Barcelona recibió al Atalanta en un duelo que fue táctico. El VAR anuló el gol de David Zappacosta que hubiera abierto el marcador. Yamal sí lo logró y el brasileño Ederson empató. Araujo puso al Barça en ventaja y Pasalic lo igualó. Así la DEA perdió su pase directo a octavos. Por su parte, Bayer Leverkusen acogió al Sparta Praga. El campeón alemán fue superior de inicio a fin y gracias a los goles de Wirtz y del nigeriano Nathan Tella ganó sin dificultades y avanzó directamente a octavos de final. Mientras tanto, Inter se midió al Mónaco. La expulsión de Christian Mahuisa impactó al equipo del Principado y el hat-trick de Martínez con control en el medio campo aseguró al Nerazzurro en octavos. Asimismo, Dinamo de Zagreb recibió al Milan. El equipo del italiano Fabio Cannavaro, quien sustituyó a Bjelica, se puso arriba con Martín Baturina. A pesar de que el estadounidense Yunus Musa vio la roja, Pulisic lo empató. Ya cayó la victoria a los croatas que quedaron fuera por diferencia de gol. En simultáneo, Lille se enfrentó al Feyenoord y se adelantó con Sahraoui, pero Jiménez empató antes de salir por lesión. Los dogos destacaron y golearon con 2 autogoles de Trauner y los tantos de Gómez, David y Remy Cabella para avanzar a octavos de final gracias a una carambola. Por otro lado, Brest se midió al Real Madrid en Guingamp. El partido fue intenso y el doblete de Rodrigo puso al campeón en ventaja en su segunda visita a Francia. Bellingham consolidó la victoria blanca, pero no logró evitar que saliera del playoff. Después, en el primer tiempo entre Aston Villa y Celtic, los dobletes de Rodgers e Ida determinaron el curso del juego. En la segunda parte, Oli Watkins marcó en contraataque y falló un penal y Rodgers aseguró el pase de los villanos a octavos. Asimismo, PSV Eindhoven enfrentó al Liverpool, que se adelantó con Gakpo. Bakayoko empató y Elliot puso en ventaja a los Reds que alinearon suplentes. Ellos lo aprovecharon los granjeros que ganaron con goles de Saibari y Pepi. Pese a ello, los Reds terminaron de punteros. A la vez, Borussia Dortmund se midió con el Shakhtar Donetsk. Los aurineros actuaron con tranquilidad y se pusieron en ventaja con doblete de Guirassy. El brasileño Marlon Santos se descontó y Bensebaini sepultó las mínimas chances ucranianas. Los de Westfalia se metieron al playoff. Después Bayern Múnich se enfrentó al Slovan Bratislava y su control del juego se reflejó en los goles de Müller, Kane y el francés Kingsley Coman, aunque su ofensiva fue más por inercia. A pesar de que descontó el croata Marko Tolic, los bávaros se metieron al playoff. En paralelo, Sporting de Lisboa se midió al Bologna en el José Albalade. Tommaso Pobega puso en ventaja al Rosso Blu. En la segunda parte, el danés Konrad Harder igualó y garantizó el avance de los Leones a la siguiente fase. Además, Juventus recibió al Benfica, que mostró eficacia en su ofensiva y ganó con los tantos de Pavlidis y Kokchu, logrando así avanzar a la siguiente etapa como cabeza de serie y dejando a la pequeñora sin ese beneficio. Luego Stuttgart recibió al Paris Saint-Germain. La dominación parisina se hizo evidente desde el comienzo y con gol de Barcola y el hat-trick de Dembélé, a pesar del autogol del ecuatoriano William Pacho, logró clasificar a los playoffs con su tercera victoria consecutiva. Finalmente, Manchester City se enfrentó al Brujas y su necesidad de victoria fue impedida al inicio por Onyedika. Sin embargo, los ciudadanos evitaron el desastre, volteando el marcador con tantos del croata Mateo Kovacic, el autogol del ecuatoriano Joel Ordóñez y el brasileño Savinho. 9 de los 16 países tuvieron equipos calificados a la fase decisiva. La ronda de playoffs se sorteó el 31 de enero de 2025 en la sede de la UEFA Unión. Se les dividió a los participantes en 4 secciones que seguirían un cuadro predeterminado. Estas se agruparon en la primera al noveno, décimo, 23º y 24º de la fase de liga, la segunda al 11º, 12º, 21º y 22º, la tercera al 13º, 14º, 19º y 20º, y la última al 15º, 16º, 17º y 18º lugar. Los encuentros se disputaron el 11, 12, 18 y 19 de febrero de 2025 y se implementó el concepto de programación de la fase de liga con un encuentro adelantado por día. Feyenoord se enfrentó al Milan y el tanto inicial de Paixão fue suficiente para el equipo de Pascal Boszczak, y teniendo toda la marcha de Piszczek, gané la ida a pesar de la presión final de los milanistas. En San Siro, Jiménez aventajó al Milan ante sus ex compañeros. El manejo fue del rosonero, pero la expulsión del francés Theo Hernández le dificultó la situación. De este modo, Feyenoord se reactivó y el argentino Julián Carranza le dio la clasificación. Luego Brujas recibió al Atalanta y comenzó el partido con mucha energía. El español
Ferran Jutgla otorgó la ventaja a los flamencos. Previo al descanso, Pasaric empató. En el final, un controvertido penal ejecutado por el sueco Gustav Nilsson dio la victoria a los belgas. En Bérgamo, el conjunto de Hayen capitalizó la intensa presión de Atalanta y tomó la delantera con doblete del marroquí Chemsin Talbi y Jutgla. En la segunda mitad, Dukman descontó y falló un penal que aseguró la clasificación del Brujas. En tanto, Celtic se enfrentó al Bayern Múnich. La propuesta surgió del equipo de Kompany y Olise logró darle la ventaja al final de la primera mitad. Su energía le permitió aumentar la distancia con Kane, que prevaleció a pesar de que Maeda descontó para los escoceses. En el Allianz Arena, el equipo de Rodgers consiguió intimidar a los muniqueses y Kuhn hizo que el Celtic soñara con mandar el partido a la prórroga. Sin embargo, a último minuto, el canadiense Alphonso Davies empató y el Bayern avanzó. Por su parte, Mónaco y Benfica se volvieron a ver. En la segunda mitad, Pavlidis brindó a los isboetas la ventaja en la serie, pero no aprovecharon las oportunidades para incrementarla. Más si el libio Mohamed Al-Musrati recibió la tarjeta roja. En Lisboa, Artur Koglu adelantó al conjunto de Lague, pero Benseguir y Minamino empataron la serie. El penal de Pavlidis igualó el juego, aunque Ileni Kena empató la eliminatoria para Mónaco de manera controversial. Sin embargo, una pirueta de Kokchu permitió el Panzer el Benfica. Por otro lado, Sporting de Lisboa cogió el Borussia Dortmund. En los últimos 30 minutos, los dirigidos por el croata Niko Kovac, que asumió el puesto de Sahin, mostraron su eficacia y marcaron con tantos de Guirassy, Pascal Gross y de Jamie para obtener una ventaja que resultó definitiva. Debido a que el empate sin goles en el Signal Iduna Park eliminó a los dirigidos por Luis Borges, quien sustituyó a Morim y los clasificó. Asimismo, Brest y Paris Saint-Germain se enfrentaron en el encuentro de franceses. El equipo de la capital gala tuvo un desempeño muy calmado y Dembélé destacó al provocar el penal transformado por el portugués Vitinha y al anotar 2 goles para darle la ventaja en Guingamp. En el Parque de los Príncipes, la fuerza del equipo de Luis Enrique fue suficiente para vencer por 7-0 con tantos de Barcola, el georgiano Kivicha Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Méndez Ramos y Zeni Mayulu para clasificarse a octavos. Después Manchester City se enfrentó al Real Madrid y se puso en ventaja con Haaland, pero las emociones se guardaron para la segunda mitad. Mbappé empató y Haaland volvió a anotar de penal. Sin embargo, el marroquí Brahim Díaz y Bellingham dieron la vuelta y triunfaron los flancos. En el Santiago Bernabéu, el protagonista del partido fue Mbappé, quien destacó y marcó un hat-trick para asegurar el avance del campeón a la siguiente fase. El español Nico González redujo la diferencia para el City en el tiempo de compensación. Finalmente, Juventus y PSV Eindhoven se enfrentaron de nuevo en Turín. Después de varios rebotes, McKennie le otorgó la ventaja al equipo turinés. El croata Iván Perisic igualó para los granjeros en la segunda mitad. El belga Samuel Mbangula le dio la ventaja al cuadro italiano hacia el final. El equipo de Mota especuló con el empate en Eindhoven y permitió que los neerlandeses se adelantaran con Perisic. El estadounidense Timothy Weah marcó el empate y Seibari obligó a la prórroga. Allí Flamingo otorgó al PSV el pase a la siguiente fase. De esta forma, 8 países de Europa Occidental seguían en carrera. Los octavos de final se sortearon el 21 de febrero de 2025 en la sede de la UEFA Unión. Se les dividió a los 16 participantes en 4 secciones. La primera con el primer y segundo de la fase de liga y los vencedores de la última sección mencionada de la fase anterior. En el segundo al tercero y cuarto y los vencedores de la tercera sección, en el tercero al quinto y sexto y los vencedores de la segunda sección, y en el último al séptimo y octavo y los vencedores de la primera sección. Los encuentros se disputaron el 4, 5, 11 y 12 de marzo de 2025 y se implementó también en esta fase el concepto de programación de la fase de liga con un duelo adelantado por día. Benfica y Barcelona se volvieron a encontrar. La tarea del equipo de Flick se volvió más complicada en Lisboa tras la expulsión de Pau Cubarsí. A pesar de esta adversidad, el tanto de Rafinha le dio la ventaja al equipo blaugrana. En el Olímpico, los catalanes lograron adelantarse con su juego abierto mediante Rafinha, pero el empate del argentino Nicolás Otamendi hizo que se produjera un intercambio constante en el juego. Posterior a ello, Yamal y Rafinha sellaron el duelo y la clasificación del Barça. Luego, Feyenoord enfrentó al Inter y comenzó con intensidad, pero Turán marcó en el momento ideal y le otorgó la ventaja al Azzurro, que siguió el resultado con Martínez y se mostró firme hasta el final. En el Giuseppe Meazza, Turán comenzó a definir la serie. El tiro penal del polaco Jakub Moder brindó una leve ilusión al equipo de Robin van Persie. No obstante, aunque el Inter disminuyó su rendimiento, el penal de Calhanoglu garantizó su pase. En tanto, Bayern Múnich y Bayer Leverkusen se enfrentaron en el duelo de alemanes. Un remate
remate de cabeza de Kane indicó el control del equipo bávaro. En la segunda mitad, esto se afianzó con los goles de Davis y otra vez Kane de penal para la ventaja muniquesa. En el Bay Arena, el equipo de Baviera fue superior y mantuvo la posesión ante un campeón alemán que se mostró cauteloso. En la segunda mitad, Kane y Davis anotaron y garantizaron el avance en el Bayern. Por su parte, Paris Saint-Germain se midió a Liverpool. Aunque el multicampeón francés controló el partido y realizó la mayor parte de los disparos al arco, una jugada aislada de Elliott consiguió una sorpresiva victoria para los Reds. En Anfield, Dembélé dio una rápida ventaja a los parisinos, quienes contaron con el italiano Gianluigi Donnarumma como su figura, ya que sus paradas llevaron el partido al tiempo extra y posteriormente a los penales. Allí detuvo los tiros de Núñez y Curtis Jones. Mientras tanto, el PSG realizó sus 4 disparos y Doué dio el definitivo pase de los franceses a cuartos de final. Por otro lado, Borussia Dortmund se midió contra Lille y Adeyemi otorgó la ventaja a los amarillos, que se mostraron sólidos en la defensa. En la segunda parte, los dogos respondieron y Haraldsson anotó el empate. En el Pierre Mauroy, David le dio la ventaja inicial al equipo de Genesio. Sin embargo, el vigente subcampeón respondió y tomó el control. El penal de Canyon y un disparo de Maximilian Bayer hicieron que el Dortmund avanzara a la siguiente fase. Asimismo, Brujas y Aston Villa se enfrentaron de nuevo. El jamaiquino Leon Bailey y Maxime de Kuiper lograron el empate parcial. Los belgas se encontraban cómodos, pero el autogol de Brendan Michele y el penal del español Marco Asensio pusieron a los millanos por delante. Este último hizo un doblete en Villa Park, donde se disputó el encuentro de vuelta. Después de que Sabé fue expulsado, el equipo de Emery jugó con tranquilidad y así hizo perder el dominio que había tenido el cuadro flamenco. El neerlandés Ian Madsen siguió el pase villano. Después PSV Eindhoven recibió al Arsenal, pero el neerlandés Jurgen Timber, Guaneri y el español Mikel Merino otorgaron la ventaja a los Gunners. A pesar del penal de Lang, el doblete de Odegaard, Trossard y el italiano Riccardo Calafiori concretaron una goleada contundente. En Emirates, el ucraniano Oleksandr Zinchenko le dio la ventaja a los dirigidos por Arteta, quienes fueron firmes y efectivos a pesar de que era un mero trámite por la ventaja obtenida en Países Bajos. Perisic lo empató y Rice puso al Arsenal arriba. Kujai Druet lo empató. Finalmente el derbi madrileño se celebró nuevamente en este torneo. En el Bernabéu, Rodrigo dio la ventaja al Real Madrid. Atlético de Madrid no se rindió y Álvarez logró igualar luego de a media hora. Díaz aseguró la victoria blanca pese a la presión colchonera. En el Metropolitano, el inglés Conor Gallagher empató la serie en menos de 30 segundos. El partido vio la intensidad típica del cuadro de Simeone y confusión en el equipo blanco. El alargue vio a ambos esperar el contraataque, pero se llegó a los penales, donde surgió la controversia porque el VAR invalidó el tanto de Álvarez por haber pateado con ambos pies. Rudiger dio el pase a cuartos de final del Madrid. Esta instancia iba a tener equipos de las 5 ligas más importantes del continente. Los cuartos de final se sortearon el mismo día de la instancia anterior, pero solo para definir el orden de localía debido a que se siguió un cuadro predeterminado. Los encuentros se disputaron en el 8, 9, 15 y 16 de abril de 2025. Barcelona y Borussia Dortmund se volvieron a enfrentar. El conjunto de Flick tuvo oportunidades desde el principio y mantuvo más la posesión del balón en Montjuic. Los goles de Rafinha, Lewandowski por duplicado ante su ex equipo y Yamal dieron a los blaugranas una victoria aplastante. Guirassy fue el más destacado en la vuelta en el Signal Iduna Park, anotando 3 goles, pero el Dortmund estaba a 1 de empatar la serie. Bensebaini lo hizo, pero fue en su propia portería y garantizaba que el Barcelona alcanzara semifinales por primera vez desde la era de un tal Lionel Messi. En tanto, Paris Saint-Germain acogió al Aston Villa. Aunque los villanos se pusieron en ventaja con un contragolpe de Rodgers, Doué logró empatar el encuentro que tuvo un dominio asfixiante parisino. Los tantos de Kvaratskhelia y Méndez dieron el triunfo al local en la segunda parte. En Villa Park, Hakimi y Méndez pusieron en ventaja al equipo de Luis Enrique, pero Aston Villa logró revertir la situación con Tielemans, McGinn y Jesse Konsa debido a su presión para la retención. Pacho despejó una volea de Madsen y evitó que PSG fuera eliminado. Por otro lado, Arsenal se enfrentó al Real Madrid. Arteta y su equipo lograron la ventaja en la segunda mitad gracias a 2 tiros libres de Rice y el tanto de Merino. En Emirates, el francés Eduardo Camavinga fue expulsado por los merengues. Los Gunners se presentaron con seriedad y orden en el Santiago Bernabéu. El belga Thibaut Courtois detuvo un penal de Saka, quien luego se redimió anotando. Vinicius le dio esperanza al Madrid, pero Martinelli aseguró que el Arsenal llegará a semifinales después de 16 años. Finalmente Bayern Múnich se midió al Inter
y empezó presionándolo, pero el cuadro de Inzaghi reaccionó y se adelantó en el marcador con Martínez. En la segunda parte, Müller empató para los bávaros, sin embargo Davide Fratesi le otorgó la victoria a los italianos a solo 2 minutos del final. El equipo de Company fue el que tomó la iniciativa en Lombardía y estableció un ritmo rápido. Kane abrió el marcador, pero el Toro Martínez y el francés Benjamin Pavard dieron vuelta para el Inter. El inglés Eric Dyer igualó, pero Nerazzurro aguantó y se clasificó. Por primera vez desde 2018, 4 países diferentes estaban en la siguiente fase. Las semifinales se sortearon el mismo día de la instancia anterior, pero solo para definir el orden de localía, debido a que se siguió un cuadro predeterminado. Los encuentros se disputaron el 29 y 30 de abril y 6 y 7 de mayo de 2025. Barcelona se enfrentó al Inter en Montjuic. Turán y el holandés Denzel Dumfries otorgaron la ventaja al Nerazzurro. Los catalanes respondieron y Yamal descontó. Antes del descanso, Torres logró el empate. En la segunda parte, Inter intentó y Dumfries le dio la ventaja, pero un autogol del suizo Jan Sommer tras un disparo de Rafinha igualó el marcador. Taremi pudo darle el triunfo, pero fue invalidado por el VAR. En el Giuseppe Meazza, el equipo de Inzaghi exhibió su capacidad ofensiva y se puso en ventaja con Martínez y el penal de Calhanoglu. Esto dejó a los blaugranas con el orgullo dañado, pero llegó su respuesta en la segunda mitad. En 5 minutos, García y Olmo empataron el partido. A 3 minutos del final, Rafinha parecía asegurar la clasificación para el Barcelona, pero en el tiempo añadido Francesco Acerbi anotó y llegó el partido a la prórroga. En los primeros minutos de la larga, Fratesi puso arriba al Inter que, con las intervenciones de Sommer, resistió los ataques del equipo de Flick y avanzó a la final. En la otra llave, Arsenal recibió al Paris Saint-Germain. Dembélé dio una ventaja temprana al equipo azul y rojo, que dominó el primer tiempo. Los ganas igualaron el marcador con Merino, pero el VAR invalidó el tanto. A pesar de la presión que ejerció, no logró superar a Donnarumma, quien con sus paradas le dio el triunfo al equipo parisino en Londres. La presión del equipo de Emery no tuvo un impacto inmediato en el Parque de los Príncipes debido a la eficacia parisina. El PSG se puso en ventaja gracias al español Fabián Ruiz. Su compatriota David Raya detuvo el penal de Vitinha. Hakimi aumentó la ventaja poco después. Saka descontó y mantuvo la atención en la serie hasta el final. Pero el Arsenal no logró su sueño de remontar y el PSG se clasificó. De esta forma, 2 finalistas de años recientes volvían a la gran definición. La final fue programada a realizarse el 31 de mayo de 2025 y se eligió como escenario al Allianz Arena de Múnich. El 24 de septiembre de 2019, en una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Ljubljana, se asignó este escenario para la final de la edición 2022. Sin embargo, la aparición de la pandemia de COVID-19 y el hecho de que la final se trasladara a Lisboa en 2020 provocaron que esa dominación se pospusiera al año siguiente. Pero dado que las limitaciones de viaje en 2021 provocaron el cambio de la final de Estambul a Porto, la ciudad turca fue compensada con ser programada para 2023 y se decidió entonces que la ciudad alemana albergara la final de esta edición. La banda norteamericana Linkin Park y el violinista David Garrett fueron parte del espectáculo previo a la salida de los protagonistas. El árbitro designado para este partido fue el rumano István Kovacs. Paris Saint-Germain comenzó ejerciendo una fuerte presión ante el Inter y creando riesgo. Sus frutos se vieron a los 12 minutos cuando una jugada de Vitinha y Doué asistió a Hakimi, quien inauguró el marcador en Baviera. Eso hizo estallar al Nerazzurro, vestido de amarillo, sin ofrecerle un indicio de respuesta. 8 minutos más tarde, un despeje de Pacho llegó a Méndez, quien comenzó un contraataque y pasó el balón a Dembélé, quien luego dejó a Doué marcar el segundo gol, aunque desviado por Federico Di Marco. Inter intentó recortar distancias y dejó de lado opciones con Acerbi y Thuram, a pesar de que subió líneas y empleó la pelota parada. Así culminaba el primer tiempo, y la segunda parte comenzó con Kvaratskhelia tratando de aumentar la ventaja sin éxito. Nicolò Varela reclamó por un penal que no fue sancionado. Después del primer tercio de la segunda mitad, un pase de Vitinha localizó a Doué para marcar el tercer gol de los parisinos. El festival de PSG no concluyó con este tanto, debido a que Kvaratskhelia anotó el cuarto tanto que siguiaba el partido. Poco después, Thuram realizó recién el primer lanzamiento a puerta del Inter en todo el juego, y en la última ventana de cambios ingresó Mayulu, 3 minutos antes de que se convirtiera en el autor del quinto tanto de los parisinos a solo 4 minutos del final, y que siguió el destino del encuentro. Final del partido y el Paris Saint-Germain conseguía su primer título continental. Así, después de una inversión de 2.283 millones de euros por parte del Estado de Qatar y 15 años de esfuerzos, el PSG alcanzó su meta.
bajo la dirección de Luis Enrique se implementó un nuevo enfoque, donde el entrenador cobró más relevancia que las estrellas que pasaron por París. Gracias a una notable sincronización en el juego basado en la presión. Asimismo logró esto con el récord de la mayor diferencia de goles en una final, aunque sin alcanzar la máxima cantidad de tantos. Mayuri y Doué se hicieron dos de los 4 jugadores más jóvenes sin alcanzar un gol en la final. El brasileño Marquinhos alzó el trofeo para un conjunto que incluyó también al ruso Majet Safonov, el español Arnau Tenas, el coreano Lee Kang-in, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, el brasileño Lucas Beraldo, Ibrahim Mbaye y otros. El equipo parisino también festejó a nivel local. En enero el PSG se alzó como campeón del trofeo de campeones de la temporada pasada en Doha al derrotar por la mínima diferencia al Mónaco en la definición. En abril se convirtió en tricampeón de la Ligue 1, dando ello con 19 puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella y asegurando el título 6 jornadas antes del cierre al vencer al Angers. Una semana antes de consagrarse en Europa, se adjudicó la Copa de Francia después de vencer al Stade de Reims con doblete de Barcola y tanto de Hakimi en el Stade de France. Ello le permitió jugar el trofeo de campeones en enero de 2026 contra el Olympique de Marsella en Kuwait, donde ganó por penales a pesar de igualar a 2 en el tiempo reglamentario. En junio de 2025, el Paris Saint-Germain participó por primera vez de un Mundial de Clubes, aunque no fue por ser campeón europeo, ya que eso le había otorgado la clasificación, pero para la competición de 2029. Lo hizo por ocupar el segundo lugar en el ranking de la UEFA entre los equipos que no se alzaron con el título en una Champions League entre 2021 y 2024. En la etapa de grupos venció al Atlético de Madrid del Seattle Sanders de los Estados Unidos, finalizando primero del grupo B a pesar de caer con Botafogo de Brasil. En octavos de final venció al Inter de Miami con doblete de Neves, autogol del argentino Tomás Avilés y Hakimi en Atlanta. En los cuartos de final venció el Bayern Múnich gracias a los goles de Doué y Dembélé. En las semifinales, PSG derrotó al Real Madrid con goleada incluida en el MetLife de Nueva York con doblete de Ruiz y los tantos de Dembélé y Ramos. Sin embargo, los parisinos fueron sorprendidos en la final ya que fueron derrotados por Chelsea con doblete de Cole Palmer y el tanto del brasileño Joao Pedro. Los Blues en la temporada se habían coronado campeones de la Conference League como ya habíamos mencionado. Sin embargo, en la competición participaron otros 7 equipos europeos. Borussia Dortmund quedó eliminado en cuartos de final por el Real Madrid. Inter sucumbió en octavos ante el Fluminense de Brasil. Juventus contra el Real Madrid en la misma instancia, al igual que el Manchester City ante el Al Hilal de Arabia Saudita. Y Benfica contra el Chelsea respectivamente. Andando el Atlético de Madrid quedó eliminado de la fase de grupos, al igual que el Porto y el Red Bull Salzburgo. Todos ellos clasificados por ranking como PSG, a excepción de Chelsea, Madrid y el City, que lo hicieron al ser campeones. Volviendo al conjunto parisino, PSG se llevó a la Supercopa de Europa al derrotar al Tottenham en la final disputada en Udine, Italia, remontando un déficit de 2 goles al final y triunfando en penales con Mendes asegurándole el título. En diciembre, el Paris Saint-Germain jugó la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo de Brasil en Al Rayyan, a quien venció en penales tras un empate a 1. Luis Araujo erró el penal clave. En la siguiente temporada, PSG intentaría conservar el título, pero poderosos equipos deseaban arrebatarlo, lo que te explicaremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.